Vamos a ir a Romanos 5 en esta mañana. Dice así el texto que vamos a ver hasta el versículo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Padre, gracias por este privilegio tan grande. Señor, pedimos que tú obres en los corazones que están acá presentes o escuchando. Gracias por cada hermano que está o está escuchando ahora. Oramos por los que están enfermos con las gripes. Los guardes, Señor. Pero ahora, Señor, necesitamos de tu palabra. Y, Señor, oramos para que haya regeneración, incluso entre los amigos que están entre nosotros que quizás no te conocen todavía. No sabemos quiénes son, Señor. Solo tú ves el corazón. Oramos, Señor, para que este pasaje orade, perfore, Señor, el corazón. En tu nombre, amén, Señor. La justicia humana es defectuosa, débil, mediática, inclinada al soborno, espantosa, escandalosa. Es de hombres. Estamos viendo en la semana algo muy mediático que es el juicio por Maradona, ¿no? Todo. No hay otro tema en la tele. Las empanadas de este hombre y el juicio de Maradona. No hay otro. Una mujer, una jueza que filma el juicio, se anula todo. Espantoso. Horrible. Ese no es Dios. Esa no es la justicia de Dios. Y si me acompañan, hoy me ayuda en la lectura Carla. Salmo 7, versículo 11 al 17. Esa no es la justicia de Dios. Dios no obra así. Esa justicia es humana, como diría Santiago, ¿no? Terrenal y diabólica. Pero Dios es justo y nada se compara a Él. Miren lo que dice Salmo capítulo 7, Salmo 7, versículo 11 al 17, por favor. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado arma de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en lo hondo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová al Altísimo. Si lees el versículo 11, dice, Dios es juez justo. Punto. Dios es juez justo. Y te dice el versículo 11, y Dios está airado, enojado, en guerra contra el impío todos los días. Hermanos, este texto es uno de los que resume todo lo que es la doctrina de la amartiología, antropología, de la salvación, soteriología. El hombre está incapacitado para llegar a Dios por sí mismo. El hombre es perverso. El hombre y la mujer, ¿no? Perverso. El hombre no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto su garganta. Odian a Dios. Pero acá lo que te dice este salmo es que Dios está en guerra con el pecador. No es que el hombre está separado de Dios y el hombre rechaza a Dios solamente. Es que Dios está en guerra. Entonces vos te preguntás, ¿por qué Dios no nos borra de un plumazo? Porque Dios es paciente para los que han de llegar a la salvación. Pero Dios está en guerra. Todo ser humano está ante Dios enemistado y Dios está enojado contra el pecador. Enojado, airado. Ese es el tema, porque Hebreos 9:27 nos dice,
Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, no hay mucho que explicar, ¿no? Vamos a morir todos en algún momento, a menos que venga el Señor antes, ¿no? Y nos lleve vivos y seamos transformados y entremos al cielo, 1 Corintios 15. Pero todo ser humano va a morir y usted está en guerra con Dios. Perdón, Dios está en guerra con usted. Toda concepción de Dios que no sea bíblica es idolatría. Dios está en guerra con el pecador. Juan 3 dice que el que no ha creído en el Hijo está bajo la ira de Dios. Entonces vos te preguntás, wow, qué misericordioso y paciente es Dios para no destruir a la humanidad ya en este momento, como lo ha hecho en el Antiguo Testamento con muchas ciudades, con muchas personas. Este pasaje de Romanos, volvemos a Romanos capítulo 5, es, podemos decir, una declaración concluyente de lo que es el capítulo 3 en adelante de Romanos. Es precioso para recordar, dice. La construcción griega de la palabra justificación y su traducción subrayan que es una declaración legal que se hace una sola vez y tiene resultados perpetuos. Todo esto es una conclusión del capítulo 3 en adelante. Es hermoso. Yo quiero leerte porque lo que vamos a ver hoy hasta el versículo 5 son los beneficios de nuestra justificación. Y quiero leerte una buena declaración de lo que es la doctrina de la justificación. Más de 30 veces el apóstol Pablo la menciona en su carta a los romanos. Y dice, iba a subir el micrófono, y dice así: mientras que el perdón es algo negativo de la salvación, la justificación es el lado positivo. Y bien, vemos que el perdón también es un acto legal de Dios por el medio del cual elimina los cargos contra el pecador, obviamente. Es un acto forense, la justificación. Justificar es declarar justo a quien tiene fe en Jesucristo. Es un acto forense por medio del cual declara justo al pecador creyente gracias a la sangre de Jesucristo. El énfasis principal de la justificación es positivo y de él se forman dos grandes aspectos: el perdón y la eliminación de todos los pecados y el final de la separación con Dios. Bueno, un montón de pasajes, Hechos 13:39, Romanos 4, Romanos 5, 2 Corintios 5:19. Lleva implícito también la concesión de justicia sobre la persona creyente y un título para todas las bendiciones prometidas al justo. La justificación es un don que se entrega por la gracia de Dios y ocurre cuando el individuo pone su fe en Cristo. La base de la justificación es la muerte de Cristo, sin importar las obras. Romanos 4. La fe es el medio para la justificación. Romanos 5:1. Y a través de la justificación, Dios retiene su integridad y su norma, pero puede entrar en comunión con los pecadores. Escuchen esto. Dios puede entrar en comunión con los pecadores. Leímos recién Salmo 7:11. Dios está enojado con los pecadores todos los días, porque a ellos se le ha imputado la justicia de Cristo. La justificación va dirigida al hombre, el cual ha pecado y ha transgredido las normas de Dios. El hombre necesitaba recibir la justicia de Dios para tener comunión con un Dios santo. Es una doctrina preciosa. Yo quiero darte lo que el texto dice que son los beneficios de nuestra justificación. Dice, en primer lugar, ¿cuáles son los beneficios? En primer lugar, justificados, que ahora viste, ocurre 30 veces en Romanos, que incluye perdón librado del castigo, la imputación de Cristo a nuestro favor. Es el martillo bajando donde Dios declara justo al que es pecador. No hay cargos, se borran todos los cargos. Es impresionante. El justo por la fe vivirá.
El primer beneficio de esta doctrina, de esta imputación a nuestro favor por la sangre de Cristo es paz con Dios. Mirá qué maravilla. La primer consecuencia de la justificación es paz con Dios. Eirene es la palabra. ¿Y dónde viene el nombre? Irene. Es paz, armonía, tranquilidad. En ciertos contextos se considera bajo el concepto de shalom en el Antiguo Testamento. Shalom, es decir, bienestar, salud, libre de preocupación. Es el favor inmerecido y espontáneo de Dios en acción, la benevolencia otorgada en función, brindando salvación a pecadores cargados de culpa y de pecado que se refugian en Cristo. Paz con Dios. No es la paz de Dios. Obviamente eso acompaña la paz de Dios. Paz con un Dios enojado, airado. Hoy cantábamos, ¿no? Uno de los himnos habla de la paz de Dios, pero no hay nada más maravilloso que saber que estás en paz con Dios, el verdadero Dios. No el Dios fabricado en tu pequeño mundo, en tu mente. El verdadero Dios. El Dios que está enojado con el pecador todos los días. El Dios que manda muchas almas al infierno por no creer en Él. El Dios que vendrá a juzgar, pero el Dios también que nos amó. Como dice 8:5, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, aún Cristo murió por nosotros. Paz con Dios. Dice, pensemos en un juez, en el juez que no solo remite el castigo, sino que también cancela la culpa del ofensor y luego lo adopta como hijo. Eso es otra cosa. Miren, estudiar la salvación y las doctrinas de la salvación es impresionante. No solamente que baja el martillo y declara justo, sino que baja de su trono y nos adopta como hijos. Nos lleva a su casa. Un autor dijo, no es una sensación interna y subjetiva de calma y tranquilidad, sino una realidad externa y objetiva. Dios se ha declarado en guerra en contra de todo ser humano a causa de la rebelión pecaminosa del hombre contra él y sus leyes. Salmo 73 nos dice Asaf, cuando entró al santuario de Dios, comprendí el final de ellos, ¿se acuerdan? Los has puesto en deslizaderos y en asolamiento los harás caer. Ese es el destino de la humanidad. Que hoy se mofa del pecado, se burla de Dios y va a decir, como decía Nahum en la semana, panorama del Antiguo Testamento, ¿no? Decía, ¿hasta cuándo Dios? ¿Por qué Dios no actúa? Va a actuar. En asolamiento los hará caer. Van a estar levantando el puño contra Dios en el infierno por toda la eternidad, sufriendo. Pero pensemos en ese juez que nos levanta el martillo y nos declaró justo por Cristo. Nos da paz. El primer resultado de la justificación es que la guerra del pecador con Dios terminó. Paz. No hay más guerra con Dios. Es maravilloso. No estoy en guerra con Dios y Dios no está en guerra conmigo. Me ama por Cristo. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también que eran otro tiempo extraños, y miren, y enemigos en vuestra mente. Colosenses 1:21, eran extraños y eran enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Otra doctrina hermosa, la reconciliación, que también nombra Romanos 5. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos a santos y sin mancha irreprensible delante de Él. No puedo obtener esa justificación por mí mismo. No puedo obtener paz con Dios por mí mismo. Es a causa de la obra de Cristo que puedo tener esa paz. Esta paz con Dios se ha alcanzado por medio de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera que la justificación fue otorgada. Al creer en Él, el martillo baja y lo declaro justo. No hay más cargos. En segundo lugar, versículo 2, por favor. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo noté también, esa paz no la conseguimos nosotros, hermanos. Esa paz nos capacita para servir al Señor con confianza absoluta
de que nada puede separarnos del amor del Padre, como dice Romanos 8, Pablo. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Nada. Para vos que te han enseñado que la salvación se pierde y que depende de nosotros sostener la salvación, eso es mentira. En Cristo estamos seguros. Somos más que vencedores. Nadie lo arrebatará de mi mano y nadie lo arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo uno somos. ¿Tenés paz con Dios? La guerra terminó. Eso no quiere decir que tengamos momentos de estar mal con el Señor, estemos bien con el Señor. Eso es otra cosa. Usted puede perder la paz de Dios por no estar en comunión con Dios. Pero la paz con Dios a modo de ser enemigo lo pagó Cristo. Ahora hay una verdad más. No solamente tenemos paz con Dios, sino también una posición nueva, como leyó la hermana recién. Por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos, y a veces bien, a veces no, estamos firmes. No depende de nosotros, depende de Dios. Dijo un autor, la gracia de Dios, esto es su favor, se presenta como una esfera a la cual hemos sido introducidos, en la cual hemos sido instalados. Esto es impresionante. Esta palabra entrada que aparece acá, por quien también tenemos entrada, la palabra en griego significa acceso y con confianza. Esto es inaudito en el Antiguo Testamento, no se podía entender. Solo se repite 3 veces en el Nuevo Testamento, en Efesios 2:18, 3:12 y en Romanos 5:1 y 2. Acceso a Dios, esto era impensable en el Antiguo Testamento. Miren, no lo busquen, les leo. Éxodo 19:20 dice, descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. 21, Éxodo 19:21. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque van a morir muchos de ellos, multitud de ellos, van a caer. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá, versículo 23, no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite. En el tabernáculo, cuando se hace el tabernáculo también había límites. Las mujeres podían llegar hasta un punto, los gentiles no podían llegar. Nadie podía entrar al lugar santísimo solamente una vez al año. Y lo hacía el sacerdote. Y Éxodo 28, 34 y 35 con campanitas. ¿Por qué? Porque si Dios lo mataba, tenían que tirarlo y una cuerda, tirarlo. Nadie podía entrar al trono de Dios, al lugar santísimo. Nadie, había límites. Ahora, notemos la diferencia, ¿no? Dios ahí quiso enseñar a su pueblo la importancia de su santidad, su pureza, que solamente se accedía por sangre. Todo es un cuadro de lo que iba a hacer Cristo por nosotros. Conforme a Efesios 3:11, miren el contraste. Conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien también tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¡Qué privilegio! Por eso oramos, Señor, todo esto te lo pido en tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús oramos esto. No una oración sin eso, porque no estás entrando al trono de Dios por vos mismo, sino por los méritos de Cristo. Hebreos 4:12 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestra posición habla de permanencia.
constante delante de Dios. Un segundo beneficio de ser justificado, podemos acceder a la presencia de Dios. Sin Cristo no, hermano. Si usted no se ha entregado al Señor, no ha creído el Evangelio, usted no puede llegar a Dios. No, yo llego a mi manera. Es un verso, te lo estás queriendo creer. Dios no te escucha. La única forma es a través de Cristo. Porque Dios está enojado con el pecador algunos días, no todos los días. Y esto habla del segundo beneficio de haber sido justificado. Llegás a Dios. Las personas que no tienen a Cristo, hermano, usted sabe, no sé, lo hemos visto con el Evangelio. Es duro lo que voy a decir. La persona que muere sin Cristo va al infierno. Sea mi mamá, sea mi papá, sea mi hijo. No puedes orar para que su alma entre al cielo. Ya está. No es bíblico. No va a un purgatorio donde nosotros oramos o damos ofrendas para sacar a ese alma de mi tío, mi tía, mi mamá, mi hijo de ahí y que pueda acceder al cielo. Es verso eso. Eso no es bíblico. No dice la Biblia eso. La persona hasta el último momento de vida tiene posibilidad de creer en Cristo. Como el reo en la cruz. Momentos antes creyó. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino, cuando vengas en tu reino. Y el Señor dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Previamente a eso lo que confesó, ¿no? Su inocencia, su deidad. Nosotros padecemos lo que por nuestras maldades. Mas ningún mal hizo, dijo a Jesús. Hermoso texto de Lucas, Lucas 19, Lucas 20 creo que es, el Señor en la cruz ahí con los reos. Pero hasta el último momento tiene oportunidad de arrepentirse y creer en Cristo. Yo quiero creer que mi papá creyó. Quiero creer porque hasta el último momento le hacía masajes en la espalda, internado acá en Campo de Mayo, antes de morir de cáncer, le prediqué el Evangelio. Y él dijo, hijo, creo, me arrepiento de todo lo que hice. No sé, solo Dios sabe si lo veré en su presencia. No soy como el Señor que puede decir, hoy estarás conmigo. No sé, solo Dios sabe. Pero hermanos, esto es una belleza, saber que nosotros fuimos justificados y ahora poder vivirlo. No podés dejar de servir al Señor con esto, de los beneficios que tenés. Una persona sin Cristo no tiene paz con Dios y obviamente no va a tener la paz de Dios. Y si esa persona murió, no está en el cielo, hermano. Yo sé que te suena duro. Si tu abuelita murió sin Cristo, no está en el cielo. ¿Vieron que dicen eso? La abuela nos guía de arriba. ¿De dónde te guía de arriba? ¿Qué es eso? ¿Quién te enseña eso? ¿A quién cree? Vamos a orar para que la persona que murió, mi familiar, llegue al cielo. No, si no creyó ahora no va a llegar al cielo. Tiene que creer en Cristo. Por eso, ponete las pilas y predicarle el Evangelio. Por eso es esto. La justificación es cuando creemos en Cristo. Tenés paz con Dios porque estabas enemistado. Una persona que muere sin Cristo muere enemistado con Dios. No hay otra. Y la otra es, en tercer lugar, hermoso, contentamiento espiritual. Nos gloriamos. Versículos 2 al 5, por favor. Yo sé, pero tengo que explicar el Evangelio como es. El Evangelio tiene parte negra y la parte linda. La parte fea es el pecado, el desastre que hizo en nuestras vidas. Y la parte hermosa es la gracia de Dios brillando sobre esa mala noticia. Mire lo que dice el versículo 2 al 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos paz con Dios, fruto de la justificación, nos declaró justo. Qué privilegio enorme. Siendo tan pecador, ¿no? Tan asqueroso como fuimos, Dios nos declaró justo. A un borracho, a un homosexual, a una prostituta, a un mentiroso, a un blasfemo, a un adúltero. Todo eso son los que integran el reino de Dios, justificados pues por la fe. Pablo le dice eso en Corinto, ¿no? Y esto eran muchos de ustedes. O piensan que el Señor llamó lo más bonito del mundo. Piensa que
Tomás era muy lindo, se portaba muy bien y por eso el Señor lo tiene acá y es una pinturita. Así, Tomás ahora es una pinturita, pero por la gracia de Dios, todos nosotros ahora van a escuchar algunos testimonios. Pero en último, no solamente nos da paz con Dios, nos da una posición nueva, accedes, por eso la oración, hermanos, es un milagro la oración, acceder con confianza al Señor, tenés acceso, no tenés que sacar turno, tenés acceso a Dios, a tener comunión con el Dios eterno, el Dios creador, el Dios soberano. El otro día en el trabajo el hombre que me estima mucho y lo estimo mucho, todavía no ha creído. Y me dice, Adrián, dice, vamos con fuerza con tu hija. Dios es soberano, me dice. Y me estaba subiendo al auto, wow. Mirá que le predico el Evangelio. Dijo una gran verdad. A ese Dios soberano llegamos con una posición nueva. Pero también, en último lugar, cambia nuestra perspectiva. Totalmente. Y me atrevería a decir, hermanos, que esto también es una evidencia de salvación, ¿no? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza para el creyente no es el mero deseo que podría ocurrir en el mejor de los casos, sino es una perspectiva de algo que es seguro. La esperanza de la gloria de Dios ha mostrado su claridad sobre nosotros por el Evangelio, porque nos da testimonio de que somos participantes de la naturaleza divina. Por ende, vamos a ver a Dios cara a cara. ¿Vieron ese himno hermoso? Vamos a ver al Señor cara a cara. Eso es hermoso. Salmo 119, 81 dice, Salmo 119, 81, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. La esperanza de la gloria de Dios. Pablo dijo en 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios siempre, sabiendo que todo el trabajo que ustedes hacen no es en vano. La esperanza en la gloria de Dios. 2 Corintios 4, 16 dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es así, ¿no? Nos vamos desgastando cada vez más. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son atemporales, pero las que no se ven son eternas. Y un último versículo, Carla, por favor, 1 de Juan 3, 2 al 3. 1 de Juan capítulo 3, versículos 2 al 3. Nos dice Juan que seremos semejantes a Él y habla de esta esperanza, esperanza de la gloria de Dios. Eso espero. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nos cambió la perspectiva. Nosotros sabemos nuestro destino eterno. Y Pablo escribe eso para que usted sepa, si usted ha puesto su fe en Cristo, usted ha sido justificado ante el juez, le ha dado paz con Dios. Dios no está en guerra con usted. Dios le ama a sus hijos. Le dio paz con Él, pero también le dio contentamiento espiritual, una posición nueva, acceso. Usted puede acceder al Dios eterno, pero también una perspectiva totalmente diferente. Asaf también en Salmo 73 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en esta vida. Cambió la perspectiva. ¿Y si esto es temporal? Mira, la esperanza en la gloria de Dios. Bueno, está bueno esa parte, ¿no? Pero Pablo sigue, miren, nos gloriamos en la esperanza, y no solo esto, hablar del cielo, cantar del cielo, pensar en el cielo, nos llena de gozo. Qué bueno.
Pero Pablo dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en los problemas, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, las Américas, si tiene ahí las Américas, dice carácter probado. Ah, sí, mira, ahí está. El carácter probado y esperanza. O sea, lo que nos está diciendo, gloriarse en una segura esperanza no es difícil, pero es algo mucho más difícil gloriarse en las pruebas, en las tribulaciones. Tribulaciones que acarrean a los seguidores de Cristo por la causa de Cristo y problemas en general. Alegrarse. Estuvimos viendo eso el domingo pasado. Pruebas. Estas dificultades, estos problemas producen beneficios incomparables. Hermanos, eso dijimos. Tomás dijo en un momento, hace un ratito recién, ¿qué semana, no? Algo así dijiste. Las enfermedades, la gripe, las pruebas, los problemas. Amén por los problemas, hermanos. Con los problemas el Señor nos moldea. Necesitamos problemas. ¿Qué está diciendo, pastor? Si es Satanás, no. La Biblia dice que necesitamos los problemas. Necesitamos para madurar. Porque dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí habla de upomone, que es resistencia, perseverancia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia, su obra completa. Parece que como Juan y Pablo van en el mismo carril acá, hablando del mismo tema. Paciencia, son sus beneficios. Y prueba, dokimón, significa probar algo mediante un testeo. Prueba que algo es verdadero. Por eso en el versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, como pusieron ahí en las Américas, y el carácter probado. La perseverancia produce un carácter probado, produce un carácter. No es fácil, hermano. Yo sé que dice, pastor, usted porque no, yo he pasado un montón de cosas. Todos hemos pasado. Ninguno más que otro. Todos hemos pasado. Pero te puedo asegurar que en ese momento es donde más creces. No entendés nada. Por eso Santiago dice, pidan sabiduría. No entendés. ¿Por qué ahora esto? Y justo ahora se me rompe el auto y también esto y lo otro. ¿Cómo puede ser? Lo fundiré como se funde la plata, Zacarías 13:9. Los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, habla de Israel, ¿no? Pero esto va en línea también con todo el Nuevo Testamento. Él invocará mi nombre, ¿se acuerdan que el domingo pasado hablamos de acercarnos a Dios? Invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Alzaré mis ojos a los montes. Isaías capítulo 1 versículo 25 dice, volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Malaquías, que terminamos ahora mañana con Malaquías, Antiguo Testamento, dice, porque Él es 3:3, Malaquías 3:3, porque Él es como fuego purificador, Malaquías 3:3, el último libro del Antiguo Testamento. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Lean el contexto. Necesitaban eso, como nosotros también necesitamos los problemas. Es una forma que Dios tiene de producir en nosotros un carácter piadoso. Porque sabe que muchas veces por las buenas y por toda la enseñanza no maduramos. Madurar no es tener más conocimiento. El conocimiento acompaña. Pero el tema es qué haces con el conocimiento. Perseverancia de los hijos de Dios. La prueba produce perseverancia. Y es la operación del Espíritu Santo en nosotros produciendo un carácter probado. Un carácter hermoso. Y dice el versículo 4 y 5, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. O sea, un carácter probado
un carácter probado, un carácter que ha pasado por el crisol del fuego y el Señor lo ha probado, espera en Dios. Desarrolla esperanza. Así termina el versículo. El creyente que ha sido probado, que ha experimentado en su propia vida la fidelidad de Dios, seguramente va a esperar con más seguridad. Se aprendió a refugiarse en Dios. Impresionante, ¿no? Job 13:15, miren, 2 versículos nada más. Job 13:15 y Salmo 5:3. Job 13:15. Carla, por favor. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y Salmo 5, capítulo 5, versículo 3, que ahí llego. Salmo capítulo 5, versículo 3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. ¿Se acuerdan que lo cantábamos? De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Muchas veces eso lo aprendemos después de sufrir. Cuando sufrimos, me tengo que acercar a Dios más y aprender a esperar y confiar. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, Dios no va. ¿Qué nos garantiza que no seremos defraudados? ¿Qué nos garantiza que Dios va a estar ahí? Y dice, su amor. Su amor. El énfasis está en la abundancia de su amor en nosotros. Su amor ha inundado nuestras vidas. El Espíritu Santo es el agente transmisor de ese amor. Pablo, casi al pasar da por sentado, miren el versículo 5, que el Espíritu Santo nos ha dado eso sin discriminación a todo creyente, no a algunos, no a los de doble espíritu, los que hablan en lenguas. A todo creyente. El Espíritu Santo viene en el mismo momento que crees y nos da muestras. Por eso en capítulo 5, versículo 8, Dios nos está diciendo, Dios muestra su amor. Pero ¿cómo sé que Dios me ama? En que nosotros éramos pecadores y Cristo murió por nosotros. Mayor muestra del amor de Dios. Ahora, hermano, lo vamos a ver acá. Lo que nosotros hacemos acá gráficamente, estamos diciendo, de tal manera Dios nos amó. Pablo después sigue, ¿no? me meto en otro mensaje, pero dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. ¿Alguno podrá morir por un justo? Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Le está dando una exageración, Pablo. Pero miren el 8, hermano. Por eso el contexto, ¿vieron que hoy veíamos el contexto? Miren el 8, es una hermosura. Pero Dios no es así. Dios murió por lo peor del mundo. ¿Quiénes eran? Todos nosotros. Ahí tenés. Por eso la esperanza no avergüenza. Dios te ama. Pero ¿cómo sé? Estoy viviendo todo esto, no sé. Mirá la cruz. Ahí está la muestra más grande de amor. Hermano y amigo, ¿qué perspectiva tenés con los problemas? ¿Cómo lo estás enfrentando? ¿Realmente te das cuenta que Dios quiere hacer algo en tu carácter? ¿Te das cuenta de la paz que tenés con Dios? ¿De una posición nueva? Mejor dicho, la pregunta la podemos formular distinta. ¿Crees que Dios está en paz con vos? No que vos estás en paz con Dios. Usted que nos está viendo, ¿usted cree que Dios está en paz con usted? ¿Tiene dudas? Si tiene dudas, tiene que ir a Cristo. Ya, ahora. Y decir, Dios, pequé, yo soy un pecador, una pecadora. Necesito, Señor, que me perdones, me limpies, me justifiques. Yo quiero tener tu paz. Eso va a cambiar tu posición, vas a tener acceso a Dios. Y toda la vida que vas a enfrentar hasta que el Señor te lleve, lo vas a ver con otra perspectiva. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos recuerda lo maravilloso del Evangelio, ese acto legal
que se hizo en el cielo cuando creímos en Cristo. El martillo lo bajaste y nos declaraste justo, sin merecerlo, Señor, sin merecerlo. Tú estás en paz con nosotros, Señor. ¡Qué maravilla! Es el problema de toda la humanidad resuelta en la cruz. Gracias, Señor, por nuestra posición. Podemos llegar a un Dios eterno, grande, temible, soberano, creador, salvador, amoroso. Tenemos acceso con confianza, pero no por nosotros, por Cristo. Y gracias porque puede cambiar nuestra perspectiva y cambia nuestra perspectiva. Aún, Señor, pensar en el cielo, Señor, nos da contentamiento en vez de pensar en las cosas de la tierra. Pero en medio de las tribulaciones sabemos que tú quieres pulir en nuestra vida un carácter para que aprendamos a esperar en ti, que nuestra esperanza esté en ti, no en otra cosa. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén.